Así que partamos acá con esta diferencia, ¿cierto? Hablamos en las clases anteriores de la diferencia entre la distancia recorrida y la diferencia entre el desplazamiento. A ver si alguien se acuerda ahí y nos puede ayudar. Uno era por dónde pasó el vehículo para llegar hasta cierto punto, y el otro es simplemente una línea recta de un punto al otro. ¿Cuál es cuál? Seba. Desplazamiento es por dónde pasó, y distancia es de punto a punto en una línea recta. Casi. Es cuando está al revés. Es al revés, es al revés. Ya, entonces, el Seba ahí nos decía que el desplazamiento era como el camino, era el camino que hacía un cuerpo, pero el concepto es al revés. La distancia recorrida, entonces anoten acá, distancia recorrida es específicamente lo recorrido, o sea, el camino que va a seguir. Es decir, para nosotros calcular la distancia recorrida, necesitamos saber cuál es el largo de la línea amarilla, ¿ya? Entonces nosotros para saber la distancia recorrida necesitamos saber el largo de esa línea amarilla. Pero para el desplazamiento simplemente nos interesa saber la distancia en línea recta entre el punto inicial y el punto final. ¿Ya? Entonces acá tenemos el punto inicial y el punto final. ¿Cómo ustedes calcularían la distancia entre el punto final y el punto inicial? Entonces abro el micrófono para que otro me pueda ahí decir cómo ustedes calcularían la distancia entre el punto inicial y el punto final. Guiándome en base a las líneas blancas. No. No exactamente. A ver, ¿qué más se le ocurre? Profe, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo yo calculo la distancia en línea recta entre el punto inicial y el punto final? Ideas. Necesito ideas para esta parte de cómo yo No calculo. sé si estará bien, pero como restar tal vez el valor del punto inicial y el final, o sea, ¿dónde queda? Eso es un muy buen paso, ¿ya? Ese es un muy buen paso para poder Entonces resolver sería el... 9,4. 9,4. Vamos a ver, vamos a ver. Pitágoras. Por ahí va, por ahí va. Entonces, ya, lo primero que me están diciendo es que yo tenga que restar los puntos. Siempre se resta el punto final menos el punto inicial, ¿ya? Entonces yo tengo el punto final es el punto 10.5. Y esto le voy a restar el punto inicial, que es el punto 1,1. La resta entre el punto final y el punto inicial, ¿cuánto me va a dar? ¿Qué punto me va a dar? ¿Cómo yo resto estos dos puntos, por decirlo de alguna manera? Ahí 9,4 Moisés y Eduardo nos dicen ahí 9.4. ¿Ya? Entonces también. Acuérdense que para poder restar puntos, puntos de un plano cartesiano, yo tengo que restar cada eje por separado, ¿cierto? Entonces yo para poder restar esos dos puntos tengo que poner acá 10 menos 1, 5 menos 1. Y eso me da el vector. Este es el vector desplazamiento. Ustedes cuando restan el punto final menos el punto inicial, a ustedes les va a dar el vector desplazamiento. Entonces ahí nosotros acabamos de crear el vector desplazamiento. Y el vector desplazamiento es el 9,4. ¿Cómo ustedes representarían ese 9,4 en este grafiquito que nosotros estamos haciendo acá? ¿Qué significa ese 9? ¿Alguien me puede explicar qué significa que me diera 9 y que me diera 4 en la coordenada X y en la coordenada Y? El 9,4 fue la trayectoria de la línea recta, el desplazamiento. Perfecto, pero ¿qué significa? ¿Qué significa que en la primera componente yo tengo un 9? Que son 9 cuadritos hacia la derecha en diagonal. No en diagonal exactamente. De forma recta.
en el eje, ¿cierto? Creo que ahí Paulito y el SEA, entre los dos, llegaron bien a esa respuesta, que es que se desplaza 9 unidades hacia la derecha, ¿cierto? El eje X, que es el primero, nos dice que si es positivo, me va a decir que desde el punto inicial yo me voy a desplazar 9 unidades hacia la derecha. Entonces, si eso significa el 9 en la coordenada X, ¿cierto? Acuérdense que el puntito, o sea, cuando nosotros escribimos esto de esta forma, 9,4, significa que la primera componente es la X y la segunda componente es del eje Y. Entonces, ¿qué va a significar ahora ese Y? Ese Y que es 4. ¿Qué significa? Esos serían entonces cuadritos hacia arriba. Exactamente. Si es positivo, significa que yo me muevo 4 hacia arriba. Entonces, acá ustedes pueden ver, cuando yo dibujé en esta zona de acá, que me muevo exactamente 4 hacia arriba. Esto parece Pitágoras. Porque para allá vamos. ¡Rayos! Entonces, ¿qué tenemos? Nos movimos 9 posiciones hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, la distancia entre este punto y este punto de acá es 9. Nos movimos 4 hacia arriba, ¿cierto? Entonces, desde este punto hasta ese punto hay 4. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular la línea recta que separa la posición inicial con la posición final? Con Utilizando Pitágoras. Pitágoras. Perfecto. Entonces, acá tenemos que ocupar Pitágoras. Entonces, para calcular lo que vamos a llamar el módulo del desplazamiento, vamos a ocupar Pitágoras. Ya, denme un segundito. Entonces lo voy a hacer en la parte derecha superior de la pizarrita, o de la diapositiva, más bien dicho. Cuando nosotros calculemos Pitágoras, lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que calcular el módulo del desplazamiento, ¿ya? Nosotros tenemos un vector. Nuestro vector es el vector desplazamiento, que ya dijimos que es 9,4. Si se acuerdan, un vector tiene 3 componentes, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esas 3 componentes? Catetos, creo, ¿no? No. Son los del vector. ¿Cómo nosotros diferenciamos un vector? Tiene sentido. Ahí el Moise nos dice que tiene sentido. Tiene magnitud. ¿Y cómo se llama el otro? Longitud. No. Dirección. Dirección. Ah. Ahí está. Entonces, ahí el Alonso y el Seba, el Alonso lo dijo en el chat, y el Seba lo dijo, lo alcanzó a decir justo. Entonces, un vector tiene magnitud, sentido y dirección. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, lo que nos están preguntando, nos están preguntando por el módulo, ustedes ven acá abajito, el módulo del vector desplazamiento. Nuestro vector desplazamiento lo calculamos restando el punto final con el punto inicial. Y ahora, para sacar el módulo, hay que hacer Pitágoras. ¿Cierto? Como lo vimos recién. El módulo va a ser exactamente la distancia que hay entre el punto inicial y el punto final. ¿Y cómo me va a quedar el resultado de esa distancia? ¿Cierto? ¿Cómo yo escribo la solución de esa distancia? ¿Cómo yo escribo Pitágoras, básicamente, en este caso? Eso es lo que estoy preguntando. Era raíz ¿No era cuadrada al cuadrado o no? al cuadrado más 4 al cuadrado. Perfecto. 9 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cierto? Para hacer Pitágoras, primero lo único que necesito es que sea un triángulo y haya un ángulo recto. ¿Cierto? Siempre que hagamos esto,
nos van a dar triángulos rectángulos, así que sí vamos a poder hacer Pitágoras siempre. Entonces, lo que tengo que hacer ahora yo es calcular el valor de 9 al cuadrado, sumarle 4 al cuadrado, y eso sacarle la raíz, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? Si alguien me lo puede calcular, por favor. 81 más 16. Eh, 97, ¿o no? La raíz de raíz 97. cuadrada de 97. Eso. Mm. Perfecto. Entonces ahí ¿De tenemos... calculadora, profe? No, pues para eso los tengo a ustedes. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 97, ¿ya? Entonces, con eso ya calculamos el resultado. Ahí Eduardo nos dice que nos da 9.8, ¿ya? Sí, 9.8. 9.8, Dylan también lo había calculado. Y acá pasa algo, ¿ya? Entonces volvamos, quedémonos con esto, ¿ya? El módulo, es decir, el valor de la distancia que separa los dos puntos es exactamente lo mismo que el módulo del vector desplazamiento, que es lo que acabamos de calcular. Entonces, en la pregunta, si se fijan bien, me están preguntando que yo calcule dos cosas que son distintas. Lo primero que me pregunta es que yo calcule el módulo del vector desplazamiento y que también calcule la distancia que separa los puntos iniciales y finales. La respuesta para ambas preguntas es la misma, ¿ya? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la distancia que separa el punto inicial con el punto final es exactamente lo mismo que el módulo del vector desplazamiento. Y se calcula con Pitágoras. Así que nos queda que la distancia entre el punto inicial y el punto final es 9.8. Y Moisés me pregunta si siempre es así. Siempre es así. Siempre, siempre es así. Ya. Sigamos. ¿Está? Dudas de esta parte, ¿ya? Porque yo veo que hay hartos que están entendiendo bien, pero no porque a algunos se les haga más fácil significa que esto sea fácil. Así que pregunto por dudas, ¿ya? ¿Quién tiene dudas de esta parte del ejercicio? Ahí sobre todo se los pregunto a los que al principio me decían que no cachaban nada, no se acuerdan de nada. Si están entendiendo más o si se acuerdan un poco de esta materia a medida que vamos haciéndolo. Entonces mi pregunta va dirigida a esas personas. Sí, por ejemplo, ahí Alonso había dicho que no se acordaba. Les voy a dejar algunos ejercicios para recordar. Ahí la Connie nos dice que sí se entiende, ¿cierto? La Araceli también me había dicho que tampoco se acordaba, así que no sé si con esto ya habrá quedado un poquito más claro, sobre todo esta parte del ejercicio. Ya saben que si hay alguno no se entiende, me pueden preguntar más. Bacán, entonces les voy a dejar ejercicios de esto después para que los puedan hacer. Ahora me preguntan el segundo ejercicio. ¿Podrías calcular el espacio recorrido con los datos de la gráfica? La verdad, ¿qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede calcular la línea amarilla? Básicamente, ¿puedes calcular el espacio recorrido con los datos que nos dan? Nosotros, solamente con los datos que nos dan, ¿nosotros podríamos calcular eso? Sí. ¿Alguien más ahí? Seba nos dice que sí. No. La Paz nos dice que no. Tenemos ahí...
No, porque yo sé que por qué. Por eso mismo. Porque ¿puedo decirlo o no? Dame un segundo, que me están preguntando cuál era la pregunta. La pregunta es que si yo puedo calcular la distancia exacta de esa línea amarilla. ¿Ya? Entonces ahí Sergio, si me puedes responder, ahora que sabes la pregunta. Es un hipérbole, pero ¿se puede calcular? Esa es la pregunta, si se puede o no se puede. Ahí el Moisés Yo nos digo, dice porque falta el tiempo y el tiempo no tiene mucho que ver, la verdad. yo digo que lo multemos nomás. Ahora le dejo la palabra a La Paz, que me iba a decir. No, yo también pensaba que era por el tiempo, ya descárteme. No, no es por el tiempo, ¿ya? Porque el espacio recorrido, básicamente, la distancia no tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? En ningún momento acá nos están dando la velocidad. Así que mucho ojo con eso. Cuando nosotros no nos den temas de velocidad, solo nos están dando temas de posición y me están preguntando por distancias, el tiempo no tiene nada que ver, ¿ya? Lo único que nos interesa a nosotros son las posiciones y son cómo yo puedo calcular las distintas posiciones con los datos que me dan. En este caso, no se puede. No se puede calcular con exactitud la distancia de la línea amarilla, ¿ya? No tenemos los datos suficientes, ¿cierto? Poco dato, como dirían por ahí. Cuando dicen mucho texto, este caso sería poco dato. No tenemos los datos suficientes. ¿Qué faltaría? Me dicen por ahí. ¿Qué falta? Nosotros deberíamos saber exactamente, por ejemplo, como esto es un círculo, les voy a decir cosas que necesitaríamos. Necesitaríamos saber la distancia exacta entre la parte que es recta, ¿ya? Ahí nosotros podríamos calcular esa parte solamente sabiendo que eso es recto. Esta parte que es curva, nosotros necesitaríamos saber el radio, la distancia que hay desde el centro de esta circunferencia hasta este punto, y ver cuáles son el ángulo que recorrió el auto, ¿ya? Y en esta parte de acá, que también se forma como un cuarto de circunferencia, ¿cierto? Habría que ver si eso es un cuarto de circunferencia y saber el radio que existe desde el eje, desde donde se formaría el círculo, ¿cierto? Como el centro de la circunferencia imaginaria que nosotros tendríamos que hacer acá, y saber el radio, ¿ya? Si nosotros no sabemos todas esas cosas, nosotros no tenemos cómo calcular esta distancia recorrida. Y estamos haciendo muchos supuestos acá. Nosotros estamos diciendo que esto de acá es una circunferencia perfecta. Nosotros estamos diciendo que esto de acá es un cuarto de circunferencia, pero también podríamos estar perfectamente equivocándonos. ¿Ya? Así que nosotros como no tenemos información suficiente, no podemos calcularlo. ¿Ya? Se van a dar cuenta cuando tengan información suficiente porque les van a decir. Si el espacio recorrido fuese una línea recta, se puede calcular perfectamente. ¿Ya? Porque nosotros podemos hacer Pitágoras. Siempre que sean líneas rectas, nosotros podemos hacer Pitágoras. Cuando ya tenemos curvas, generalmente nos va a costar mucho poder calcular la distancia recorrida. ¿Ya? Así que con lo que expliqué, ahí alguien me preguntó qué se necesitaba para poder calcular lo que le expliqué, pero no es necesario que lo entiendan 100% ahora. ¿Ya? Eso lo vamos a ver quizás mucho más adelante. Vamos con el tema de rapidez, ¿ya? Entonces, antes de eso, yo quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Que lo hemos hablado en las clases anteriores. ¿Celeridad, profe? Celeridad, ¿cierto? Pero la rapidez o la celeridad es lo mismo, ¿ya? Pero yo estoy preguntando por la diferencia entre la rapidez y la velocidad, ¿ya? Hay algo que distingue a la rapidez de la velocidad, ¿cierto? Lo hemos hablado en clases anteriores.
Y Paulito no es la aceleración en este caso. ¿Ya? Uno se calcula con una cosa y otro se calcula con otra cosa. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Un metro Por segundo. y segundo. A ver, Paulito. Paulito, dime, no te alcancé a escuchar bien. Por los metros y segundo, pero no me equivoqué. No era nada. Era otra cosa. No es el tiempo. El tiempo nosotros vamos a ocupar exactamente el mismo tiempo para calcular velocidad, para calcular rapidez. ¿Ya? Pero hay algo clave, que tiene que ver con la fórmula. ¿Ya? La velocidad es un vector. Alonso ahí tiene un punto súper importante. La velocidad es un vector. ¿Cierto? Pero esa no es la diferencia principal que nos va a ayudar a distinguir la velocidad de la rapidez en distintos casos. Los dos se miden en metros por segundo, tanto la velocidad como la rapidez. ¿Cómo? ¿Una puede aumentar? No es que alguna pueda aumentar, las dos siempre pueden aumentar, dependiendo de cómo sea el ejercicio. Vale. La diferencia está en el concepto de ambas dos al principio, ¿cierto? Tenemos la rapidez. Voy a hacerles un pequeño juego. Tenemos velocidad y tenemos acá rapidez. Al otro lado vamos a tener distancia recorrida dividido tiempo, y en el otro vamos a tener desplazamiento dividido tiempo. ¿Cómo yo puedo unir esto? Tengo que unir el lado A, tengo que unirlo con B. ¿Cuál va con cuál? Este es de desplazamiento. Esto lo hablamos hace como 2 clases lo hablamos. ¿Cuál va con cuál? La velocidad va con distancia recorrida partido tiempo. Ahí rapidez va con distancia recorrida partido tiempo, y claramente la velocidad iría con el desplazamiento. Ahí no sé quién dibujó, así que alguien me diga quién fue el que dibujó, para poder anotarlo. Efectivamente, la velocidad va con el desplazamiento y la rapidez va con la distancia recorrida. ¿Ya? Y acuérdense de lo siguiente. El Alonso lo dijo al principio de esta pregunta. La velocidad es un vector. Entonces, para que la velocidad sea un vector, tiene que ser originada desde otra cosa que sea un vector. Y si se acuerdan, el desplazamiento es el vector. Por lo tanto, desplazamiento dividido tiempo va a seguir siendo un vector. Por eso la velocidad nos queda como un vector. Entonces, para la velocidad yo necesito el desplazamiento. Para la rapidez yo necesito la distancia recorrida. Entonces acá pueden ver, en esta pregunta me están diciendo el espacio recorrido, me están diciendo textualmente, el patinete recorre una distancia de 10 metros durante 10 segundos. ¿Cuál es su celeridad o cuál es su rapidez? Que es lo mismo. Entonces acá, inclusive les di hasta la fórmula. ¿Cómo se resolvería esto de acá? ¿Cierto? Me están preguntando por la celeridad, que es lo mismo que la rapidez. Y este va sin la flechita. Esto es la distancia recorrida dividido el tiempo. No importa, Nacho, no importa que haya llegado tarde, siempre es bienvenido. Ya tenemos distancia recorrida dividido el tiempo. ¿Cuál fue
la distancia recorrida por este patinete que está acá, ¿cierto? ¿10 metros? 10 metros, ¿cierto? No están diciendo. El enunciado sale tal cual. La distancia recorrida fue 10 metros. ¿En cuánto tiempo lo recorrió? En 10 10. segundos. 10 segundos, ¿cierto? En 10 segundos. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es simplificar, ¿cierto? Dividimos 10 metros, o sea, dividimos 10 con 10. La respuesta me va a quedar que es 1 metro por segundo. ¿Ya? Esa es su rapidez o celeridad, que es lo mismo, ¿ya? O sea, noten ahí que la rapidez y la celeridad es exactamente lo mismo. Y viene de esta formulita, que es distancia recorrida dividido el tiempo. Ya. ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? La B de velocidad. La B, esta B con flechita arriba es velocidad. Esta B sin flechita es rapidez. ¿Ya? Entonces, para que lo noten, esta es velocidad. Y cuando no lleva flechita, es rapidez. ¿Ya? Para que no se equivoquen. Entonces, esto lo voy a dejar ahí. Voy a borrar esto de acá. Y vamos a ir con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio tiene que ver con rapidez o celeridad media. ¿Ya? Nosotros ya hablamos de lo que es la rapidez. Ahora vamos a entender o recordarnos qué es el concepto de celeridad o velocidad media. Perdón, o rapidez media. La pregunta es la siguiente. Un móvil describe una trayectoria circular completa de radio 4 metros en un intervalo de tiempo de 1.5 segundos. Entonces nos piden que calculemos la rapidez media, o la celeridad media, que es lo mismo, y la velocidad media. Entonces, a ver, la primera pregunta es, ¿se acuerdan de dónde viene este concepto de media, de celeridad media o velocidad media? ¿Qué diferencia tiene con lo que vimos anteriormente? Da lo mismo que se equivoquen, acá lo importante es que participen. Ahí Moisés me dice que es constante. ¿Cuál es constante? La media, la que no lleva media. La media. La verdad es que no. Ninguna de las dos, digamos que es constante. Porque va a depender de cómo sea el ejercicio. ¿Ya? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Necesito que alguien me ayude con el concepto de media. ¿Ya? ¿Qué cosas necesito? Es como un estimado de inicio y final, el que está como más o menos al centro. Eso. Exactamente. Para yo calcular cosas que llevan el nombre media, voy a necesitar algo inicial y voy a necesitar algo final. ¿Ya? Porque ahí yo voy a sacar, entre comillas, como el promedio, por decirlo de alguna manera, o la media. Y acá nos preguntan por otro concepto, un concepto matemático, ¿cierto? Porque el móvil está describiendo una trayectoria circular. Entonces, para saber la trayectoria circular, o para saber más bien esta distancia recorrida, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que calcular ¿qué? ¿El área o el perímetro del círculo? El área. Ambas. Perímetro.
el perímetro. Ahí Moisés y Eduardo acertaron. Es el perímetro. Pensemos en una circunferencia, ¿ya? Voy a tratar de improvisar una circunferencia. Perdón si no me queda perfecta. Cuando tengamos... cuando queramos calcular, pensemos en este ejercicio, más bien dicho. ¿Qué era el perímetro? El perímetro era el contorno de la circunferencia, ¿ya? Entonces imaginemos que el auto está acá, ¿cierto? Este móvil. Y este móvil quiere recorrer todo este camino, ¿cierto? Quiere hacer completa la circunferencia completa. Entonces este va a ser su punto de partida y también va a ser su punto de llegada, ¿ya? Entonces no nos sirve el área, ¿cierto? Porque el área es todo lo que rellena el circulito. A nosotros, si queremos saber la distancia recorrida, nosotros necesitamos calcular el contorno del circulito. El contorno del circulito es el perímetro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calculaba el perímetro de una circunferencia? Materia de segundo medio, creo. O primero medio, no me acuerdo. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el contorno o el perímetro de una circunferencia? Cri, 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 cri. ¿Qué dijo, profe? ¿Cómo se calculaba el contorno o el perímetro de una circunferencia? Radio por pi. ¿Cuánto? Radio por pi. Le falta algo ahí. Cuadrado. No. Algo está al cuadrado, lo sé. No, no, no. La cantidad que recorrió, ¿no? O sea, eso es lo que queremos calcular. Para saber la cantidad que recorrió necesitamos saber la fórmula del perímetro. Radio por pi por diámetro. Tampoco. Nosotros nos están dando el radio. El radio, que es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hacia cualquier parte de la circunferencia, es 4 metros. ¿Ya? Entonces eso acá vale 4 ¿El metros. tiempo? O sea, los segundos, ¿no? No, no, no. Porque queremos saber perímetro. Perímetro es distancia. Distancia no lleva tiempo en ninguna parte. Profe, ¿me puede decir que había hecho una hojita justo con ese dato? Y la boté ayer. No se preocupe, no se preocupe. Se va a acordar conmigo de que cómo se calcula el perímetro de una circunferencia. Ahí Eduardo me dice pi por diámetro o 2pi por radio. Y efectivamente, eso es. El perímetro se calcula 2 veces el radio por pi. O también escribiendo el diámetro por pi. Si se acuerdan, el diámetro es la distancia desde dos puntos cualquiera en la circunferencia, ¿ya? Y eso es exactamente 2 veces el radio. Por lo tanto, eso sería 8 metros. Nosotros con estas dos fórmulas puedo calcular el perímetro, que es lo que necesitamos para esta parte del ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, desde ahora en adelante, siempre que trabajemos con círculos, que lo vamos a hacer muy seguido, no vamos a multiplicar por 3.14, ¿ya? Lo vamos a dejar expresado como pi. Entonces, en este caso, el resultado sería 8pi, ¿cierto? Nos va a dar el mismo resultado arriba y abajo. 8pi metros. Y eso es el contorno, es cuánto mide el contorno desde su inicio hasta el final, que es exactamente el mismo punto. ¿Ya? Ahí Eduardo nos da el resultado ocupando pi como 3,14, ya que es 25.12, ¿ya? Pero para simplificar los ejercicios, o por lo menos durante todo el ramo de física, vamos a ocupar pi como la letra pi, no lo vamos a ocupar como 3,14.
Entonces, ya tenemos la distancia, ¿cierto? Ya tenemos la distancia recorrida por el móvil. Porque el móvil da una trayectoria circular completa, ¿cierto? Es decir, ¿cuántos metros recorrió el móvil? 8. 8pi. 8pi, ¿ya? No 8. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? En 1,5. 1,5 segundos, ¿cierto? Ahí me sale, ahí aparece en el enunciado, aparece 1,5 segundos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero calculamos el perímetro, ¿cierto? Calculamos el contorno. Ese contorno es equivalente para calcular la distancia recorrida, ¿ya? ¿Y para qué me servía calcular la distancia recorrida y saber el tiempo? ¿De qué me va a servir ese dato? ¿Qué voy a poder calcular yo con la distancia recorrida y el tiempo? Lo vimos recién. ¿La rapidez o no? La rapidez. Entonces, pero acá queremos saber la rapidez media, ¿ya? Y para calcular la rapidez media, nosotros necesitamos saber la posición final, ¿cierto? O la distancia recorrida final, menos la distancia recorrida inicial, dividido el tiempo, ¿ya? Entonces con eso vamos a calcular, perdón, este va con una B. Con eso vamos a calcular la rapidez, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia final? Lo que recorrió es exactamente 8pi, ¿cierto? Le restamos la distancia inicial. La distancia inicial no nos dice nada, así que podemos asumir que es 0. Y eso se divide en 1,5, como ahí bien dijo Eduardo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de lo que queremos calcular ahí? Me da un número ¿De qué? ¿Cómo? ¿El qué de qué de qué? ¿Cuál es el resultado de lo que está acá? ¿Cierto? Yo quiero calcular esto. 8pi segundo y medio. Dividido 1,5, ¿cierto? ¿Cuánto es 8 dividido 1,5? Me queda 5,3. Ahí la Marcia nos dice que nos queda 5,3 pi. Nunca se olviden del pi. El pi los va a acompañar siempre. Y esto no está completo, ¿cierto? Porque esto está medido en metros acá arriba y está en segundos acá abajo. Por lo tanto, nosotros tenemos que responder que esto está en metros por segundo. Y ahí recién está lista la celeridad media o la rapidez media. Entonces, ahora sin calcular nada. Te lo multo también este. ¿Cómo? Demasiado rápido para una cupa. Claro, va tomando las curvas así sin precaución. Ya, con eso tenemos la celeridad o la rapidez media. Ahora yo quiero que sin calcular absolutamente nada me digan cuánto vale la velocidad media. 8pi o no? No. 5,3, ¿no? No. 5,3, pues. Tampoco. 0. Vale 0. ¿Por qué? ¿Por qué vale 0, Marce? Porque se supone que como se detiene, o sea, tiene que tener como un punto de partida, ¿no? O sea, Tienen como pu- un punto... O sea, hace una vuelta completa, ¿cierto? Eso. Y ahí Sergio nos dice la respuesta correcta en el chat. Llega exactamente al mismo lugar donde parte. Y como llega exactamente al mismo lugar donde parte, el desplazamiento fue 0. Yo no puedo marcar como dos puntos distintos.
Por eso vale 0. Entonces la velocidad media en la circunferencia, cuando el móvil parte, da la vuelta completa y llega exactamente al mismo lugar, su velocidad es 0, ¿ya? Así que llega, el punto final es lo mismo que el punto inicial, ¿cierto? Como dirían en Dark, el principio es el fin y el fin es el principio. ¿Qué? ¿Pero cómo? Qué gran serie. Así que, bueno, la velocidad media en este caso es 0 y la celeridad es 5.3 pi. Filosofía pura, pues, Paulito. The Anfa, as the Enden, and the Enden is the Anfa. Como le dirían en alemán. Ya, así que ahí, ahí estamos listos con esta parte, ¿ya? ¿Dudas? ¿Dudas de esto? ¿Puedo cometer la suicidación? No todavía, nos quedan un par de ejercicios. Rayos. ¿Cómo puedo buscar las fórmulas? Son puras preguntas capciosas, dicen por ahí. Las fórmulas las puse en la clase anterior, ¿ya? Así que igual les voy a subir un formulario, les voy a hacer un formulario con las fórmulas y con la explicación de las fórmulas, ¿ya? Para que las puedan tener y así practicar esta parte de velocidad. Así que les voy a subir ejercicios y les voy a subir las fórmulas. Entonces, para que puedan estudiar también por su parte. Entonces, el ejercicio, el profe ama los formularios. No, esto no va a ser formulario, va a ser, o sea, no va a ser un formulario como el que tienen que responder, va a ser una hojita con todas las fórmulas, en resumen y todo eso. Ya, vamos con velocidad, ¿ya? Estamos en velocidad. Tenemos lo siguiente, un jugador de golf, se puso justo a... Un jugador de golf se encuentra en línea recta a 4.5 metros de un hoyo. ¿Ya? Entonces, acá yo les hago la pregunta. La velocidad a la que debe golpear la pelota para que llegue al hoyo en 9 segundos. Entonces acá, para resolver la primera, nosotros tenemos que ir a la fórmula, ¿ya? A la fórmula de velocidad. La fórmula de velocidad me dice que el vector velocidad va a ser exactamente el vector desplazamiento dividido el tiempo. Más que el vector desplazamiento es el módulo del vector, o sea, el módulo de la velocidad va a ser el módulo del vector desplazamiento dividido en el tiempo. Ya vamos a trabajar con módulos en esta parte. ¿Ya? El módulo es lo mismo que sacar Pitágoras, así que nos vamos a ahorrar mucha parte nos vamos a ahorrar mucho ejercicio que no queremos hacer. Así que básicamente lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a reemplazar, ¿cierto? A mí me preguntan por la velocidad a la que debo golpear. Entonces, esto es X, me dicen que la distancia es 4.5 y me dicen que el tiempo es 9 segundos. Así que ahí Dylan se encuentra en lo correcto. 4.5 metros dividido 9 segundos me va a entregar la velocidad. Entonces esta parte, este ejercicio era solamente aplicar formulita. ¿Ya? ¿Y cuánto vale eso? 4.5 dividido en 9. 0.5 ¿0.5 qué? metros segundo cuadrado. No. No, y no es cuadrado, a eso me confundí. Metros segundo. Son, exactamente, son metros segundos. Esto nos va a dar 0.5 metros
dividido segundos. Ya acuérdense, la velocidad se mide en metros dividido segundos. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer otro ejercicio de velocidad, ¿cierto? Que es justamente el que sale abajito. Vamos a dejar la formulita y vamos a hacer la parte B de este ejercicio. Vamos a hacer el de acá. Me pregunta el tiempo que tarda en llegar la pelota al hoyo si la golpea con una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, no están dando la velocidad. Esto lo tengo. La distancia también la tengo, ¿cierto? Es la misma. Y mi incógnita va a ser la t. Por lo tanto, acá solamente tengo que reemplazar. 2 metros por segundo va a ser igual a 4.5 metros dividido x. ¿Y cómo yo resuelvo cuánto vale x? Pucha, Dylan, lo lamento. Ya. Nos queda un ejercicio más de velocidad y con eso terminamos la clase. Así que, o sea, nos queda uno más, y con eso terminamos la clase. Así que necesito Pasando el 2 para el otro lado, ¿no? hay que despejar la x, ¿cierto? Primero tenemos que dejar la x que quede arriba, ¿cierto? Si yo paso el 2 para acá, me va a quedar todo a un mismo lado. ¿Qué hago con la x en ese caso? ¿Cómo yo despejo la ¿Entrará x? porcentaje o no? Es como ¿Cómo? porcentaje, ¿no? No exactamente. Tengo que mover la x, ¿cierto? La x está dividiendo el 4.5 y yo quiero despejar la x, ¿cierto? Entonces voy a hacer el paso a paso en esta parte de acá. Paso la X a multiplicar. Exactamente. Nosotros pasamos la x multiplicando para allá. Primer paso, la x pasa multiplicando, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la x pasa hacia allá. Me va a quedar 2 por x igual a 4.5. Y el segundo paso es despejar la x, ¿ya? Ahora que ya la tenemos arriba, ¿cierto? Ya no está como un denominador, tengo que pasar dividiendo el 2, ¿cierto? Entonces ese 2 de Sería ahí, X, dale, Seba, ¿cuánto? X igual 2,25. Perfecto. Entonces me queda 4.5 dividido 2, ¿cierto? Y esto me da 2.25. Entonces lo vuelvo a explicar para el Dylan que acaba de llegar. Entonces teníamos esta incógnita, ¿ya? Y para todos aquellos que no entendieron esta parte, estamos haciendo el ejercicio B. El ejercicio B me pregunta el tiempo que tarda en llegar la pelota al hoyo si se golpea con una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces yo lo que hago es, veo la información que tengo. Me están preguntando por el tiempo, por lo tanto el tiempo va a ser mi x. Me dicen la distancia, es 4.5, y me dicen la velocidad, que son 2 metros por segundo. Yo hago el reemplazamiento, ¿cierto? La reemplazación. Reemplazo acá la velocidad por 2 metros por segundo. La distancia ya la sé, así que la mantengo acá como los 4.5, y mi incógnita es el tiempo, así que lo expreso como x. Exactamente, Moisés. Esto último lo hicimos para calcular el tiempo, ¿ya? Entonces yo quiero despejar la x. La x representa el tiempo. Entonces acá yo muestro el paso a paso. Primero, la x que está dividiendo el 4.5 la pasa multiplicando hacia la izquierda y me va a quedar 2x igual a 4.5. Pero yo quiero saber cuánto vale x solo. Así que lo que hago yo es que el 2 que está multiplicando a la x pase hacia el otro lado dividiendo. Y me va a quedar 4.5 dividido 2. Y el resultado de eso es 2.25. Y eso está en segundos. Y así se resuelve este ejercicio. ¿Qué tal? ¿Muy difícil? GG dicen por ahí. Easy peasy. Ahora sí puedo comenzar la suicidación. Todavía no. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta, profe? ¿Cuánto falta? Ya llegamos. ¿Ya llegamos?
Este ya llegamos, ¿ya? Así que para hacer este ejercicio, entramos ya al ejercicio como más difícil del día de hoy. Si un cuerpo se encuentra en la posición 1.2 y transcurridos 2 segundos se encuentra en la posición 1, menos 2, ¿cuál será la velocidad media durante el movimiento considerando que todas las unidades pertenecen al sistema internacional? Entonces, vamos a desglosar un poquito este ejercicio, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es hacer un Creo gráfico. que las millas también cuentan el sistema internacional. No, no cuenta como el sistema internacional las millas. Vaya. Entonces, me van a decir que el cuerpo, bueno, esto es eje X, esto es eje Y, ¿cierto? El cuerpo inicialmente se encuentra en la posición 1.2. Esa posición me dice que es 1 en X y 2 en Y. Entonces acá escribimos 1, 2, 1, 2. Está solamente en 1 en X y está en 2 en Y. Por lo tanto, la posición original del cuerpo es justamente ese puntito que está ahí. 2 segundos después, se encuentra en la posición 1, menos 2. Entonces, significa que sigue estando en la posición X de 1, pero ahora está en menos 2. Entonces, graficamos el menos 2 para abajo y va a quedar acá. Esto voy a borrar ese 1 de ahí. Se entiende que eso es esa posición. Y acá estamos en el menos 2. Entonces, yo lo que debería hacer ahora es calcular cuánto se movió, ¿cierto? Porque a mí, para poder, ¿cuánto fue el desplazamiento? Porque yo para poder saber velocidad me piden el desplazamiento. Entonces la primera pregunta que yo les voy a hacer, ¿cuál es el desplazamiento del cuerpo? Entonces, abro este espacio para que me digan cómo van a calcular el desplazamiento. ¿Cómo calcular desplazamiento, chicos ¿Restando Eh, o y no? chicas? Restando, ¿qué tenemos que restar? Punto 1 con el punto 2. Eso. El punto final menos el punto inicial, siempre. Eso. ¿Ya? Siempre es final menos inicial. ¿Cómo me va a quedar esto? El punto final es 1, menos 2. El punto inicial es 1,2. ¿Cuánto es el resultado de esta resta? Sergio me dice que es 0, pero ¿es 0 en qué? 0 en, acuérdate que todavía, si estamos restando puntos, me tienes que decir las dos coordenadas, Sergio. La coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces, Paulito ahí nos dice que es 2,2. La verdad es que no, Paulito. ¿Es 0,2. 0,4? ¿O me fui muy lejos? Estamos bien en que la primera es 0, ¿cierto? Nosotros escribimos acá la resta de la primera, de esta coordenada con esa coordenada, que es 1 menos 1. Pero después tengo menos 2, y eso se le resta el 2. Y eso es 0, menos 4, ¿cierto? Ahí la Dari me respondió 0, menos 4 por interno y está perfecto, ¿ya? Entonces acá tenemos que esto es 0, menos 4. Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros, ¿se acuerdan que para calcular la distancia, habría que dividirlo en dos, ¿no?
Todavía, o sea, no, porque esto no hay que dividirlo por 2. Estamos solamente calculamos el vector y ahora tenemos que calcular el módulo, ¿ya? ¿Cómo calculamos el módulo? Haciendo Pitágoras, ¿ya? Se me calma Sergio y la Dari en el chat. Para calcular esto, no es necesario hacer Pitágoras acá, pero para que aprendan siempre, siempre, siempre el desplazamiento, como me preguntaron en el primer ejercicio, el módulo del desplazamiento se calcula con Pitágoras, siempre. Entonces yo podría hacer perfectamente esto de acá. 0 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Eso me va a quedar 0 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 16. ¿Ya? ¿Y la raíz de 16 cuánto es? 4. 4. Por lo tanto, el módulo del desplazamiento es 4. Y con eso ya tenemos lo primero que necesitamos. Para calcular la velocidad, ¿cierto? Necesitamos el módulo del desplazamiento y ahora lo tenemos que dividir en el tiempo. Entonces ya calculamos que esto fue 4 metros lo que se movió, ¿cierto? Y ahora esto lo tenemos que dividir. ¿En qué lo dividimos? ¿Con el tiempo? En el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? 2. 2 segunditos. Entonces esto queda dividido 2 segundos y 4 metros dividido 2 segundos me queda 2. ¿2 qué? 2 metros por segundo. Eso. Y como me están diciendo que yo considere las unidades del sistema internacional, estos están en metros. ¿Ya? ¿Cierto? La medida de distancia en el sistema internacional es metros. Así que eso nos queda. Eso nos queda. Nos queda que son el módulo de la velocidad, en este caso, son 2 metros por segundo. Y en qué dirección se mueve, ¿cierto? Se mueve en dirección vertical. ¿Y qué sentido? De arriba, ¿cierto? Hacia abajo. Ese fue cómo se movió. ¿Y cómo supe que nos faltaba el desplazamiento? Porque eso me están preguntando. Me están preguntando la velocidad media. Entonces, para yo calcular la velocidad media, tengo que restar la posición final menos la posición inicial. Pero eso me va a dar el vector desplazamiento. Y si a mí me están preguntando la velocidad media, yo tengo que calcular el módulo del desplazamiento. A mí no me sirve poner esto como 2 puntos. No puedo poner 0, menos 4 y todo eso dividido en el tiempo. ¿Ya? Yo necesito saber el número, ¿cierto? Como lo vimos en la parte inicial, en el ejercicio del principio, que nos daba la raíz de 59. A mí no me sirve saber, o sea, me sirve mucho saber los 2 puntos, pero yo tengo que calcular el módulo del desplazamiento. ¿Y cómo yo sé que tenía que calcular el desplazamiento? Porque me están preguntando la velocidad media. ¿Ya? Así que, no se preocupe, Moisés. Y así calculamos esto, que la velocidad son 2 metros por segundo. Hay que tener en cuenta que esto también tiene dirección y tiene sentido, ¿cierto? La dirección es en el eje Y y el sentido es hacia los números negativos, ¿cierto? Desde arriba hacia abajo. Y con eso estamos listos por el día de hoy. Sé que llevamos como 1 horita de clase, pero 1 hora de clase igual... Fabi, si no cacho mucho, no se preocupe, no se preocupe. Les voy a mandar algunos videos, les voy a subir algunos ejercicios para que puedan como practicar y todo esto.